Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Bienvenidos entonces a este nuevo video dentro del componente poblaciones. El tema que vamos a tratar se llama crecimiento logístico. Entonces, haciendo una recapitulación de en dónde estamos, hemos hablado en un video anterior sobre el crecimiento poblacional, pero el crecimiento exponencial. Ahora vamos a ver cómo las poblaciones por diferentes factores tienen una regulación en su crecimiento. Y cuando hablamos de regulación del crecimiento estamos hablando precisamente de crecimiento logístico. Entonces, a manera de introducción, podemos decir que nuestro modelo poblacional está ajustado básicamente a lo que vemos en esta gráfica aquí de la derecha, donde básicamente hacemos un censo poblacional, en este caso de una especie de Way, donde podemos ver perfectamente cómo a medida que va pasando el tiempo aumenta el tamaño de la población, ¿cierto? Entonces aquí en estos puntos blancos son los censos de la época, ¿cierto? Del tamaño poblacional y vemos cómo se incrementa ese tamaño poblacional con respecto va transcurriendo el tiempo. Entonces miren, aquí tenemos el tamaño poblacional y aquí el tiempo. En estos puntos negros que están acá son estimaciones del tamaño de la población siguiendo el modelo exponencial utilizando las ecuaciones que hemos venido trabajando para el crecimiento exponencial. La, la ecuación de crecimiento exponencial en el modelo continuo. Entonces, si ustedes ven acá, tenemos aquí un intervalo de crecimiento de más o menos unos 30 años, es el censo, y nosotros podemos utilizar el modelo de crecimiento exponencial para proyectar lo que va a pasar con el tamaño poblacional en los próximos 30 años, a partir del 1970. No se muestra en la gráfica de 1970 hacia adelante, otros 30 años. Entonces, de 1970 hasta el año 2000, ¿cierto? Entonces, el asunto aquí básicamente nos está proyectando este modelo, que si nosotros utilizamos el modelo exponencial, la ecuación de crecimiento exponencial, a partir de 1970, vamos a tener básicamente en unos 30 años unos 44.000 individuos. El tamaño de la población, miren que está más o menos oscilando entre 600, 800, pero si pasan otros 30 años tendríamos unos 44.000 individuos. Y si desde el año 2000 al año 2030, o sea, pasan otros 30 años, tendríamos, si utilizamos el modelo exponencial, de crecimiento exponencial, unos 2.7 millones de individuos. Entonces imagínense lo que nos está diciendo el modelo de crecimiento exponencial, que las poblaciones, los individuos pueden crecer de manera sin ningún techo, o sea, crecen sin ningún tipo de freno, no tienen posibilidad alguna de regulación, y como si el crecimiento fuera infinito en las poblaciones. Y esto está completamente alejado de la realidad. Las poblaciones no tienen un crecimiento infinito, están reguladas por muchos factores. Entonces, esto es básicamente lo que trata. Existen una serie de elementos que regulan las poblaciones, una serie de factores que regulan las poblaciones. Temporadas, épocas del año donde el frío es extremo, donde se aumenta la mortalidad de los individuos, donde escasea la comida, ¿cierto? Donde hay unos factores que regulan, donde, digamos así, esas condiciones extremas determinadas por el clima, por la disponibilidad de alimentos, por la disponibilidad de espacio, determinan definitivamente, son factores definitivamente muy importantes en la regulación de las poblaciones. Esto hace que los individuos disminuyan, digámoslo así, el tamaño poblacional disminuya, la mortalidad aumente y esto obviamente hace que haya una regulación en las poblaciones. Entonces vemos, por ejemplo, cómo las poblaciones realmente no se comportan de una manera como lo vemos acá, como si fuera una J invertida, un crecimiento infinito, sino que su crecimiento básicamente llega a un límite, a un máximo de tamaño, donde no les es posible crecer más. Entonces vemos aquí unos ejemplos típicos de crecimiento poblacional donde hay una regulación en el crecimiento. Por ejemplo, estamos hablando de unas poblaciones que crecen en un transcurso de tiempo muy corto, como en días, y como el tamaño de los individuos aumenta, ¿cierto? El tamaño poblacional aumenta con respecto al tiempo, pero llega a un máximo. Este techo, esta regulación, o sea, no les es posible crecer más
en cuanto a tamaño, ¿cierto? El número de individuos por esos factores que he mencionado anteriormente. Entonces miren aquí, básicamente es la presentación del modelo. Este es el modelo que vamos a incorporar para esas poblaciones que crecen con esa regulación. Vamos a empezar hablando con un modelo ya conocido por nosotros, que es el que está aquí, el que vemos aquí, estoy señalando acá con el cursor. En este modelo tenemos básicamente el mismo modelo que mencionamos en la clase de crecimiento exponencial. Tenemos una tasa de crecimiento poblacional, o sea, la tasa de crecimiento poblacional determinada por esta relación de n sobre dt es igual a b menos d por n, es decir, las tasas de natalidad y las tasas de mortalidad instantánea que están aquí en este paréntesis multiplicado por el tamaño poblacional. Este ya es un modelo que ya nosotros hemos descrito en otras ocasiones en la clase anterior, en el video anterior. Entonces, vamos a incluir, digamos, vamos a pensar en este escenario que estamos viendo acá de esta población, de estos individuos, ¿verdad? De esta especie de buey, donde ellos existen una serie de factores que están regulando su tasa de natalidad y su tasa de mortalidad. Es decir, vamos a incluir, digamos, un factor general o llamarlo así, un factor de dependencia. Es decir, que todas esas condiciones externas, el recurso, en cuanto a la disponibilidad de alimento, espacio, pues son unos factores que regulan la densidad de la población. Entonces vamos a acuñar este término utilizando el término prima o el símbolo prima para anotar que esa tasa de natalidad y esa tasa de mortalidad van a depender de la densidad, es decir, de qué tantos individuos hay en la población. Entonces va a haber una dependencia si en una población hay 100 individuos, 500, 1000 individuos, 2000 individuos. O sea, dependiendo de esa cantidad de individuos que hay en una población, nosotros podemos tener presente que esa densidad tiene un efecto sobre la tasa de natalidad y sobre la tasa de mortalidad. Entonces vamos a utilizar esta misma ecuación del modelo de crecimiento exponencial, pero incluimos un término nuevo, un símbolo nuevo, que es este símbolo prima, para decir que hay dependencia de la densidad. Ya estamos diciendo que la tasa de crecimiento poblacional depende de la tasa de natalidad dependiente de la densidad menos la tasa de mortalidad dependiente de la densidad por n. O sea que cada vez que veamos este símbolo prima, recordemos que estamos hablando de dependencia de la densidad. Bueno, entonces esto es lo que se llama dependencia de la densidad y está enmarcada a lo que he mencionado anteriormente. Está enmarcada en que los individuos en una población tienen una serie de limitaciones con respecto a la disponibilidad de espacio, a la disponibilidad del recurso, ¿cierto? O sea, el alimento, las condiciones extremas, todo eso se ve mucho más exacerbado dependiendo de la cantidad de individuos que estén siendo parte de una población. Entonces es lo que nosotros le llamamos dependencia de la densidad. Cuando hay muchos individuos, en ecología de poblaciones se le llama amontonamiento, así como se suena coloquialmente. Entonces, un aumento en la cantidad de individuos en una población, un aumento desmesurado, produce un efecto en las poblaciones que se llama amontonamiento. Es decir, no es lo mismo 100 individuos utilizando espacio y recursos que 1000 o 10.000 individuos. Entonces los efectos de amontonamiento tienen un impacto en la tasa de natalidad y en la tasa de mortalidad. En este caso, ambas de tipo per cápita. Entonces, ¿cómo la tasa del efecto de amontonamiento puede tener un impacto en la tasa de natalidad per cápita? Pues lo vemos aquí en esta gráfica. Vemos que si ustedes ven acá, solamente concentrémonos que tenemos acá el eje de las X, que tenemos aquí descrito el tamaño poblacional, y aquí tenemos las tasas, llámese de nacimiento o de mortalidad. Aquí estamos viendo algo que todos sabemos intuitivamente, que a medida que aumenta el tamaño poblacional, si nos desplazamos aquí en la gráfica, este es el tamaño poblacional que tiene un tamaño bajo, intermedio, alto, podemos decir que a medida que aumenta el tamaño poblacional, disminuye la tasa de natalidad per cápita. Es decir, hay un efecto de la densidad poblacional que impacta
la tasa de natalidad per cápita. Es decir, el aumento en el tamaño poblacional tiene directamente una disminución en la tasa de natalidad per cápita. Cuanto más individuos hay en una población, menos nacimientos van a ocurrir. Entonces tiene sentido, ¿no? Cuanto más crezca ese tamaño poblacional, menor tasa de natalidad vamos a encontrar. Entonces, ¿por qué? Porque hay menos alimentos, menos recursos, todos esos elementos que son claves para la reproducción y la sobrevivencia de cualquier población. Entonces, dicho esto, entonces tenemos este término. Vamos a acuñar entonces cómo incorporamos esa relación negativa. Si ustedes ven aquí, esta es una pendiente, como en cualquier gráfica, una relación lineal, pero esta relación es negativa. O sea que esta ecuación que ustedes ven aquí tiene esa forma de regresión lineal. Como la regresión lineal que una vez les puse de tarea en una clase pasada, habíamos hablado de una relación negativa. Entonces, esto es una pendiente que es negativa, quiere decir la relación lineal negativa y tiene esta forma. ¿Qué quiere decir? Nos está diciendo que esa tasa de mortalidad, esa tasa de natalidad, perdón, dependiente de la densidad, estamos hablando de natalidad, es igual a la tasa de natalidad per cápita menos A por N. Llámese N el tamaño poblacional, llámese B la tasa de natalidad per cápita que nosotros conocemos desde crecimiento exponencial, y estamos viendo un nuevo término que se llama una constante, es un valor que se llama constante de amontonamiento. Básicamente se establece dependiendo de los efectos que tiene cada población, estudiando cada población cuando aumenta la densidad. Se llama así, constante de amontonamiento. Hay una relación aquí lineal negativa como ustedes pueden ver acá. Esa es entonces la tasa de natalidad, pero como ustedes ven aquí que tiene este símbolo prima, eso se llama dependiente de la densidad. Entonces, nuevamente, repito, cuanto mayor tamaño tenga una población, cuanto a su número de individuos, pues menor va a ser la tasa de natalidad. Por eso la relación es negativa y por eso este signo aquí es negativo, porque la relación es lineal pero es negativa. Tengan muy presente eso. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos un tamaño poblacional igual a 0, vamos a suponer que no vamos a llegar a ese extremo de que no tenemos individuos, porque no tendríamos población. Quiere decir que disminuye, digámoslo así, el tamaño poblacional. Entonces, si hay una disminución del tamaño poblacional, el tamaño poblacional va hacia este lado y se va disminuyendo el tamaño de la población. Cada vez que este tamaño de poblacional disminuya, se va acercando a la tasa de natalidad que es igual a B, como la conocemos en la tasa de natalidad de crecimiento exponencial. O sea, cada vez tiene ese valor, digamos, de tasa de natalidad sin el símbolo, digamos, que nosotros hemos establecido para hablar de dependencia de la densidad. Entonces ahí nosotros hemos establecido ese criterio que llamamos una tasa, digamos, de natalidad, pero en este caso parecida o igual a la que hemos descrito para crecimiento exponencial. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Que ahí no hay, en esa tasa de natalidad no se ven los efectos de amontonamiento. Entonces no hay una condición, digámoslo así, que establezca un impacto en esa natalidad, sino que como si la población creciera en un modelo exponencial, sin efectos de amontonamiento. Pero la B', como la vemos acá, esta sí es la tasa de natalidad real, cuando hay amontonamiento. Lo que pasa cuando la población crece tanto que se dan los efectos de amontonamiento porque disminuye el espacio, disminuyen los recursos, ¿cierto? La competencia entre individuos de la misma especie pues aumenta. Entonces, ahí digamos se da ese proceso que se llama tasa de natalidad real. Esa constante que habíamos visto acá, que es la que está simbolizada con esta letra A, ¿cierto? Es básicamente la constante que mide esa intensidad de la dependencia de la densidad. Esto quiere decir que si nosotros tenemos una constante con un valor grande, o sea, más estrepitosa, va a caer la tasa de natalidad. Si los efectos de amontonamiento son altos, vamos a encontrar un efecto inmediato en la población donde la tasa de natalidad de esa población va a disminuir de manera significativa, abrupta, digámoslo así, de esa manera. Ahora vámonos hacia, ese es el asunto de la relación entre el tamaño poblacional
y la tasa de natalidad, que es negativa, la relación es negativa. Miren que ahora vamos a hablar de la tasa de mortalidad cuando aplicamos los mismos razonamientos para la tasa de natalidad. Entonces, en el caso de la mortalidad, en este caso nos centramos con esta pendiente que vemos acá y ya la relación, como ustedes se pueden dar cuenta, ya no es negativa sino positiva. Entonces, la relación entre el tamaño poblacional y la tasa de mortalidad, cuando hay dependencia de la densidad, la relación es positiva. Y miren perfectamente aquí tenemos el signo positivo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Aquí lo simbolizamos con la D', que cuanto más individuos tengamos en una población, mayor tamaño poblacional tengamos, mayor va a ser la tasa de mortalidad. En este caso vamos a tener una tasa de mortalidad dependiente de la densidad. Entonces, en este caso, vamos a tener un incremento en la tasa de mortalidad porque hay esa dependencia de la densidad. No estamos diciendo nada de lo que ustedes podrían suponer en cualquier población, ¿verdad? Que llegue un momento en que se acaban los recursos, se acaba la disponibilidad de espacio, un montón de factores, y esos factores afectan a unos individuos en la población causándoles su mortalidad, y esto hace que cuanto más individuos hay en una población, mayor sea el tamaño poblacional, un aumento en la tasa de mortalidad es muy probable que pues, podamos encontrar. Entonces es un elemento fundamental. Entonces, en este sentido, pasa al igual que con la tasa de natalidad. Si esa tasa de mortalidad es, digámosla así, la relacionamos a tamaños poblacionales menores o pequeños, hacia este lado de la gráfica, podemos ver que el comportamiento es casi a la tasa de mortalidad cuando estudiábamos las poblaciones que tienen un crecimiento exponencial. Entonces, este lado de la gráfica encontramos esa relación. Y entonces tenemos esta ecuación que dice que D' es igual a D más Cn. Mientras que para la tasa de natalidad tenemos a B' es igual a B más AN. Entonces tenemos esas dos ecuaciones para estas dos situaciones. Entonces, en este caso, en la tasa de natalidad tenemos la constante A y en la tasa de mortalidad tenemos la constante C. Esa constante C mide el incremento en esa tasa de mortalidad cuando hay dependencia de la densidad. Entonces hay momentos críticos y pasa lo mismo. Entonces cuanto más grande sea esa constante C, mayor impacto va a haber en la tasa de mortalidad en la población cuando hay esa dependencia de la densidad. Solo que tiene que tener en cuenta que aquí estamos hablando de una relación positiva cuando hablamos de tasa de mortalidad y aquí hay una relación negativa cuando hablamos de tasa de natalidad. Tengan muy presente esas dos relaciones. Entonces, esto es, digamos, a manera de gráfica, como lo hemos mostrado, a manera ilustrativa, pero vamos a ver si efectivamente esa dependencia de la densidad ocurre en poblaciones naturales. Efectivamente, así como lo vemos en esta foto impresionante de una especie de ave, ¿cierto? Todo, digámoslo así, este hábitat que estamos aquí observando en esta fotografía, definitivamente tienen que tener todas las condiciones necesarias para que esta población de aves pues pueda, digamos, mantenerse en el tamaño en que está, pueda sostenerse en esos tamaños poblacionales que estamos observando aquí. No sé, no me atrevo a decir cuántas habrán, un número grandísimo de individuos, ¿cierto? Pero a medida que vayan entonces a darse factores como escasez de recursos, aumento de la competencia, un cambio en el clima extremo, efectivamente va a haber un impacto inmediato de un aumento en la tasa de mortalidad y una disminución en la tasa de natalidad. Esos son elementos fundamentales y esos dos elementos son dependientes de la densidad, son factores que se exacerban cuando la densidad es un elemento importante en la población y es significativo, o sea, unos grandes valores de densidad en la población. Entonces, efectivamente, lo que he mencionado acá, el amontonamiento o el aumento de la densidad poblacional causa mortalidad en las poblaciones. Entonces, por ejemplo, podemos tener este caso de esta especie de planta, donde podemos encontrar perfectamente como una alta densidad, o sea, una población, digamos, naturalmente muchas plantas tienen esa capacidad, donde hay mucha densidad en un hábitat, en una localidad,
las plantas tienen una capacidad de aumentar sus tasas de dispersión. O sea, buscan dispersarse naturalmente, digamos, es un elemento, obviamente dependiendo de la especie que estemos haciendo referencia, pero por ejemplo hay muchas angiospermas que tienen esa capacidad de dispersarse por medio de animales, o sea, aves, insectos, murciélagos, diferentes dispersores, animales dispersores, donde hay localidades, donde hay una gran cantidad de individuos de una misma especie de planta, lo natural es que haya una tasa de dispersión. Sin embargo, muchas otras especies no tienen esa capacidad de dispersión tan efectiva. Muchas especies dependen del viento, del agua, de factores abióticos para dispersar sus semillas y ahí se puede efectivamente observar los efectos de amontonamiento. Entonces miren acá en esta gráfica cómo notablemente nos podemos dar cuenta que un aumento en la densidad de semillas, o sea, imagínense una gran cantidad de semillas en una sola localidad, disminuye la sobrevivencia o en este caso la probabilidad de sobrevivir. Obviamente esto tiene una relación directa con la mortalidad, o sea, sobreviven menos individuos, o sea, disminuye la sobrevivencia. Esto quiere decir aumenta la mortalidad y esto obviamente hace que, digamos, pocos individuos puedan tener, digamos, la probabilidad de sobrevivir digamos, poder tener una gran cantidad de, una densidad alta en la población por este efecto de amontonamiento. Ese incremento en la densidad significa un aumento en la tasa de mortalidad. Por varios factores, en el caso de este específico que estamos tratando aquí, puede ser por ejemplo que si hay muchas plantas en un hábitat, en una localidad en específica, pues hay más competencia por la luz, por el suelo y los nutrientes que se encuentren presentes. Si hay enemigos como herbívoros naturales que atacan, digámoslo así, a la planta, el hecho de que muchos individuos estén en un solo espacio concentrados, pues hace que los herbívoros fácilmente localicen las plantas y puedan obviamente producir mortalidad en los individuos y todo eso obviamente tiene un impacto en esos términos. También la reproducción tiene un efecto fundamental con los recursos y eso se produce con el efecto de amontonamiento, el aumento de la densidad. Cuando hay menos recursos, inmediatamente en muchas poblaciones se activa una reducción en la reproducción, es decir, menos recursos. Obviamente no existe la posibilidad de sostener nuevos individuos que entren a la población por nacimientos y se reduce notablemente la reproducción. Entonces aquí vemos esta relación negativa, como ustedes ven acá, esta relación hace referencia a estas especies de aves, a esta especie de ave en particular, perdón, donde vemos que por ejemplo el número de, digámoslo así, de padres, por decirlo así de una manera coloquial, digámoslo así, la relación entre el número de padres y el número de polluelos o de juveniles. O sea, si hay un aumento en la densidad poblacional, como que automáticamente se activa esa relación de tener menos polluelos o menos descendientes, menos nacimientos, porque de pronto, no sé, factores como externos, como el clima, una hambruna, disminuyeron los recursos, entonces obviamente eso tiene un impacto en la reproducción y lógicamente pues eso se ve reflejado en la población. Eso por ese lado. Entonces, vemos que asimismo también las poblaciones tienen una relación entre la competencia y la densidad poblacional. Recuerden el ejemplo que habíamos una vez hablado cuando estábamos haciendo unas generalidades sobre el concepto de nicho y poníamos este ejemplo clásico de las especies que están en el intermareal de Tamalus y de Balanus y cómo digamos hay una competencia entre especies, pero también hay una competencia entre individuos que pertenecen a una misma especie y eso obviamente eso se llama competencia intraespecífica y esto obviamente hace que la competencia aumente cuando hay una, digámoslo así, distribución asimétrica del recurso. Entonces a veces algunos individuos acaparan, digamos, los mayores, digamos, el espacio y el recurso para los dos objetivos principales de las especies, ¿no? Que es sobrevivencia y reproducción. Entonces otros no y pues obviamente esos que no tengan en ese proceso en esos elementos relacionados a la, a la competencia
pues obviamente quienes no logren obtener los recursos, pues obviamente no van a tener probabilidades de sobrevivir y de reproducirse. Eso es un elemento fundamental en las poblaciones. Entonces, cuando las poblaciones están en bajas densidades, ahí sí los recursos pueden estar compartidos y distribuidos de una manera, pues porque no hay un efecto de dependencia de la densidad, cosa que no ocurre cuando aumenta la densidad y obviamente ahí empieza a ser notable la escasez de los recursos, ¿cierto? Es un elemento fundamental de las poblaciones. Entonces, esa relación que hemos establecido aquí entre el tamaño poblacional y digámoslo así, las tasas de natalidad, las tasas de mortalidad, tienen un impacto en el crecimiento poblacional y pueden tener un impacto en el crecimiento poblacional independientemente si estamos hablando de una población que tiene un crecimiento de tipo discreto o una población que tiene un crecimiento de tipo continuo. En este caso, por ejemplo, estamos viendo esta gráfica donde tenemos una relación de cómo la tasa de crecimiento finito, simbolizado con la letra lambda, ¿cierto? Disminuye conforme aumenta el tamaño de la población. Recuerden, aquí en esta gráfica estamos encontrando una diferencia grandísima cuando estábamos hablando de modelo exponencial. En el modelo exponencial, tanto para crecimiento continuo como crecimiento discreto, establecimos que para el crecimiento discreto utilizamos la letra lambda y para crecimiento continuo utilizamos la letra R minúscula. En ambas tasas de crecimiento establecimos que cuando las poblaciones crecen exponencialmente la tasa de crecimiento es constante, no varía. O sea, la tasa de crecimiento es igual para la población independientemente del tamaño poblacional. Aquí en esta gráfica se pueden dar cuenta ustedes que no ocurre así en las poblaciones. Estamos viendo aquí en el eje de las X el tamaño poblacional en un tiempo t y aquí en el eje de la Y estamos viendo la tasa de crecimiento finito, ¿cierto? Simbolizado con la lambda, la letra lambda, que no es más ni menos que la ecuación o la relación de lambda que habíamos establecido en ese tema. Habíamos dicho que es igual a n sub t más 1 sobre nt. Eso es igual a lambda. Y aquí vemos esta tasa de crecimiento, la tasa de crecimiento de una población, y vemos cómo disminuye esa tasa de crecimiento de la población conforme aumenta el tamaño de la población. O sea, miren cómo estrepitosamente va cayendo la tasa de crecimiento conforme aumente ese tamaño poblacional. Es decir, cuanto más individuos tengamos en una población, menor va a ser la tasa de crecimiento poblacional. Va a llegar un momento en que esa tasa va a caer tanto que aquí donde estamos acá, recuerden que cuando hemos hablado de tasa de crecimiento poblacional en un modelo discreto hemos dicho que hay crecimiento cuando la tasa o lambda es mayor a 1, ¿cierto? Hay crecimiento. No hay crecimiento cuando lambda es igual a 1 y hay decrecimiento cuando lambda es menor a 1 y mayor a 0. O sea que aquí entre 0 y 1 hay decrecimiento, ¿cierto? En 1 no hay crecimiento y cuando es mayor a 1 hay crecimiento. Entonces miren acá en este punto, aquí donde están las líneas discontinuas, 1 indica que no hay crecimiento en la población. La tasa de crecimiento es igual a 1, no hay crecimiento. Cuando es menor a 1, entre 0 y 1, hay decrecimiento, o sea, hay disminución. Y efectivamente pasa este umbral con respecto al tamaño de la población. Siempre establezcamos esta relación de la tasa de crecimiento con respecto al tamaño poblacional. Y si estamos hablando de que el tamaño poblacional aumenta, tenemos que irnos hacia este lado de la gráfica. Y conforme va aumentando el tamaño de la población, va disminuyendo la tasa de crecimiento exponencial. Hasta un punto en que llega a 1 y luego de ahí hacia abajo lo que hay es decrecimiento en la tasa de población, o sea que ahí la población empieza cuando hay decrecimiento quiere decir lo contrario, a perder individuos, ¿cierto? Entonces ya no hay crecimiento, sino todo lo contrario, empieza a restar. El asunto es restar individuos de la población, de crecimiento. Y entonces hay hasta unos límites bastante extremos a un punto en que, digamos, el crecimiento es tan negativo que obviamente tendría que volver nuevamente a estas condiciones porque si se empiezan a perder individuos pues tendríamos que regresarnos
y nuevamente llegar a estos estados o a estos estados. O sea, no hay posibilidad de que sea un crecimiento infinito como lo mencionamos al principio. Entonces, en ese sentido, pues ustedes están viendo aquí una letra K, todavía no les hablé de eso, les estábamos aquí mostrándolo en la gráfica y no los he mencionado, no se preocupen que ya aquí más adelante se los voy a mencionar. Entonces, miren ustedes lo curioso acá cuando nosotros estamos enfrentando esta situación. Hemos dicho que las poblaciones, voy a retroceder un poquito por acá en esta gráfica, si ustedes me perdonan, para mostrarles esta condición que hemos establecido en el crecimiento poblacional. Siempre hemos dicho que todas las poblaciones, vámonos más bien aquí al caso de los bueyes, siempre hemos dicho en que todas las poblaciones, cuando hay poquitos individuos, la ruta natural de cualquier población, o así lo hemos visto hasta el momento, es que las poblaciones crezcan y ese crecimiento hace que esto se desplace hacia la derecha, ¿cierto? Que haya un crecimiento en la población. Es decir, nosotros siempre cuando graficamos el tamaño poblacional con respecto al tiempo y hacemos una gráfica aquí de unos pocos individuos, como ustedes ven acá, nos vamos desplazando hasta acá en el tiempo, lo que nosotros esperamos es que la población crezca en tamaño, o sea, aumente en tamaño, aumente el tamaño poblacional y pase lo que normalmente hemos visto hasta ahora. Pues resulta que en muchas poblaciones eso no ocurre así. Realmente cuando hay muy pocos individuos en una población, no necesariamente la población tiene la capacidad de crecer, sino todo lo contrario, de decrecer aún más. O sea, de irse hacia un, digámoslo así, hacia un estado bastante complejo para cualquier población y peligroso, que es un estado donde se aumenta la probabilidad de extinción. O sea, hay tan pocos individuos en la población que no se puede recuperar. O sea, esto de que aquí hayan poquitos individuos, como en este caso, en estos puntos que estamos acá, no necesariamente significa que el destino de esa población sea un crecimiento hacia este lado. A veces lo que pasa naturalmente es que hay tan pocos individuos que la población se queda un tiempo aquí y luego se va hacia la izquierda y llega y cae a cero y se extingue la población. Bueno, en esa situación, cuando tenemos una situación así, nosotros tenemos lo que se llama un efecto Ali. Ese es el estado, o ese es, digámoslo así, el nombre que se le ha acuñado pues, en honor al autor de este fenómeno en las poblaciones. Tenemos un efecto Ali donde la tasa de crecimiento poblacional, digámoslo así, declina con el incremento de la densidad, pero también la tasa de ese crecimiento poblacional también puede declinar con la disminución de la densidad. Es decir, también esa tasa de crecimiento de la población no crece cuando disminuyen los individuos a unos tamaños bastante bajos, muy pocos individuos. Entonces eso se llama efecto Ali. Entonces miren, aquí vemos un individuo, una especie vemos una jirafa ahí al fondo, y cuando hay muy pocos individuos, pues no necesariamente podemos pensar que las poblaciones se pueden recuperar. No necesariamente significa que podamos esperar de que nosotros recuperemos un hábitat o tengamos pocos individuos en una población. No podemos esperar fácilmente que el destino sea que en poco tiempo podamos recuperar la población. Eso en algunas poblaciones, muchas poblaciones no pasa. Entonces son una serie de factores que están causando que esa tasa de crecimiento en una población decline. Y entonces porque el tamaño poblacional es tan pequeño que no es posible recuperar la población a que crezca la población, y esto causa un efecto Ali, y el efecto Ali causa extinción en la población. Entonces podemos encontrar, por ejemplo, puede haber efecto Ali, por ejemplo, en muchas especies de ballenas. Entonces, en este caso, por ejemplo, factores externos, por ejemplo, como la caza indiscriminada de ballenas, produce que, por ejemplo, como obviamente estamos hablando de caza de ballenas, estamos hablando de que están perdiendo individuos. O sea, el ser humano aumenta sus tasas de mortalidad y disminuye el tamaño poblacional. Esto, por ejemplo, en una especie que se distribuye en un área tan grande, o sea, en un espacio tan grande, pues genera muchas dificultades, por ejemplo, a la hora de tener un efecto, por ejemplo, para encontrar pareja y para reproducirse y restablecer las poblaciones o aumentar el tamaño poblacional.
Esto causa efecto Ali y pues obviamente esto tiene como consecuencia la extinción local de las poblaciones. Entonces muchas poblaciones han pasado por extinción local por efecto Ali porque no pueden recuperarse por los pocos individuos que quedan. Entonces, cuando hablamos de efecto Ali, estamos haciendo referencia principalmente a poblaciones pequeñas, que están aisladas, tienen muy pocas chances de reproducción. Eso obviamente disminuye la estructura genética de la población, la diversidad genética en la población, hay una reducción en el flujo génico, produce una gran cantidad de problemas desde el punto de vista de la dinámica poblacional, de la estructura genética de las poblaciones. Todo eso tiene un impacto grandísimo a ese nivel y entonces esto hace que, digámoslo así, sea mucho más viable en muchos sentidos que las poblaciones tengan unas altas densidades. Esto quiere decir que en ciertas poblaciones, no puedo decir en todas, pero en muchas poblaciones es mucho más conveniente siempre tener la estrategia de tener altas densidades. Esas altas densidades hacen que primero pues estén muy lejos, se alejan de tener un efecto Ali y aparte de alejarse de tener ese efecto Ali, soportan grandes presiones como enfermedades o una alta tasa de predación. Entonces ustedes ven muchas especies, muchos ejemplos, ¿cierto? Donde hay una alta densidad de individuos y esto hace que tenga un impacto menor y ellos estén alejados de tener un efecto Ali. Entonces las altas densidades también garantizan un éxito reproductivo y mantienen las poblaciones en unos tamaños pues considerables. Entonces vemos aquí por ejemplo en esta gráfica cómo vemos el éxito reproductivo, digámoslo así en esos términos, es mucho mayor en poblaciones, por ejemplo, de aves cuyas colonias tienen unas altas densidades. Hay una mayor, digamos así, probabilidad en términos poblacionales de reproducirse, de ser padres para estas aves, para estas especies de aves cuando hay una alta densidad. Y miren cómo notablemente se reduce cuando la densidad es media o cuando la especie está con sus individuos esparcidos. O sea, la probabilidad de reproducirse, de generar descendencia es mucho menor en esta condición cuando los individuos están esparcidos en el hábitat y no hay posibilidad alguna digámoslo así, de aumentar esa probabilidad de reproducción. Aquí lo vemos claramente en este caso. Y aquí en esta gráfica efectivamente vemos una comparación de esa tasa de crecimiento finito utilizando el término lambda, como yo les había dicho, o sea, el nt más 1 sobre nt, esto es lambda, esto es para ver efecto Ali utilizando el crecimiento discreto. Y aquí vemos en el eje de las X el tamaño poblacional. Ustedes se pueden dar cuenta aquí que esta curva que está aquí es la tasa de crecimiento finito, o sea, lambda con respecto al tamaño de la población. Esto es igual a la gráfica, me regreso por acá, a esta que estoy mostrando acá. Es la misma, solo que esta curva es sin efecto Ali y las que siguen es con efecto Ali. Es decir, es la misma tasa de crecimiento aquí, pero esta que está aquí simbolizada con la letra A es tasa de crecimiento finito con respecto a la población sin efecto Ali. Y las curvas B, C y D, en esas tres situaciones hay efecto Ali. Perfectamente podemos darnos cuenta de eso porque vemos que en diferentes tamaños poblacionales, vamos a suponer que cada letra corresponde a una especie diferente. Entonces cada especie diferente, la especie B, la especie C y la especie D, tiene un efecto Ali diferente, es decir, tiene un efecto de disminución en el tamaño de la población, disminución, perdón, en la tasa de crecimiento poblacional en diferentes puntos de diferentes tamaños poblacionales. Es decir, por ejemplo, la especie B, miren que hay un efecto Ali aquí cuando el tamaño de la población está aquí en este punto. Y si la población disminuye, por ejemplo, un individuo, cae estrepitosamente la tasa de crecimiento exponencial y la población se va a pique y se extingue, hay extinción local, o sea, a cero. Esta especie C tiene, digamos, miren que un poquito más plano la cima de la montaña, digámoslo así, entonces puede, digamos, soportar la disminución de unos individuos, pero cuando llega hasta aquí
cae estrepitosamente y hay efecto Ali y hay extinción local de la especie C. Lo mismo la especie D, solo que miren que aquí está como más como una planicie aquí, ¿verdad? Entonces aquí se pueden perder los individuos, o sea, por mortalidad, por diferentes razones, y luego aquí cae estrepitosamente a efecto Ali y se extingue la especie D. Entonces, en ambas situaciones, en la especie B, la especie C, la especie D, hay extinción cuando hay efecto Ali, la extinción local de las poblaciones, en una más estrepitosa que otras, en B más estrepitosa que en D, pero esto no quiere decir que igual las consecuencias sean iguales para todas las especies, para todos los casos. Esta que está aquí, como la especie A, es un poco más inverosímil, un poco más como lo ideal, pero en muchas poblaciones eso no ocurre. En muchas poblaciones lo natural es que se presente efecto Ali, o sea, una extinción local por esos pocos individuos que se encuentran aislados y que no tienen posibilidad de recuperar la población en cuanto a su tamaño. Entonces, muy importante que tengan en cuenta ese fenómeno en las poblaciones y que también lo consulten en las diferentes fuentes bibliográficas. Entonces, recordamos esta gráfica donde hemos establecido esta relación entre el tamaño de la población y las tasas tanto de natalidad como de mortalidad, ¿cierto? Eso es lo que hemos establecido. Pero miren que por acá desde hace rato está asomada una letra K y yo no les he hablado de eso. Pues partiendo de ahí, entonces vamos a hablar qué significa eso. De dónde, por qué esta K está aquí desde hace rato asomada y yo no he mencionado nada al respecto. Bueno, vamos a ver entonces esto qué significa. Estamos acá en esta ecuación que hemos establecido aquí desde el principio de esta clase. Hemos hablado del crecimiento de las poblaciones, donde hemos establecido una tasa de natalidad y una tasa de mortalidad per cápita, pero que son dependientes de la densidad, por eso tenemos estos números primos, multiplicado aquí por el tamaño poblacional. También hemos dicho que la tasa de natalidad per cápita dependiente de la densidad es igual a B menos AN, ¿cierto? Y la tasa de mortalidad per cápita dependiente de la densidad es igual a D más CN, que eso es lo que habíamos hablado hace un rato. Entonces, si yo tengo esta ecuación aquí, ¿cierto? Y tengo estos modelos o estas ecuaciones para la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, entonces vamos a reemplazar en la ecuación. Vamos a reemplazar estos dos términos en la ecuación, B' y D' por sus respectivos términos acá. Entonces tenemos esta ecuación que está aquí. Dn sobre dt es igual a B menos A por N, ¿cierto? Menos D más Cn por N. O sea, es la misma ecuación que está aquí arriba, solo que aquí reemplazamos en B' y en D'. ¿Reemplazamos en qué? En su igualdad. B' es igual a esto y D' es igual a esto. Si ven que aquí es B menos AN, menos, aquí está, menos D', y D' que es igual a D más Cn. Cierro aquí paréntesis, D más Cn por N, Listo. Ahora entonces nos quedó un término así como este que está acá. Pero entonces vamos a utilizar los criterios del álgebra, ¿cierto? Recuerden de su álgebra. Y el álgebra siempre tiene esa estética, ¿no? Vamos a organizar los términos, los semejantes y los semejantes. Vamos a hacer una reorganización de los términos, ¿cierto? Entonces vamos a organizar entonces los términos y queda así. B menos D, ¿cierto? B menos D menos A más C. Esto aquí entre paréntesis multiplicado por n, que es esta n, ¿cierto? Por esta otra n que está aquí fuera del corchete. Entonces, miren que hicimos una estrategia algebraica de organizar los términos y hacerlo más simple. Entonces nos queda la ecuación así como la tenemos acá, ¿cierto? Ahora bien, otro truquito bastante interesante para simplificar es cuando nosotros estratégicamente en álgebra en la matemática multiplicamos por un término, ¿cierto? Que es igual a otro término y se divide por el mismo término. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos multiplicar esta expresión que está aquí, la podemos multiplicar por este término que está aquí
que es como si estuviéramos multiplicando por 1, porque estamos diciendo b menos d sobre b menos d. O sea, estamos como si dijéramos este término multiplicado por 1 entre 1. Solo que lo hacemos así para poder simplificar la ecuación. Al principio ustedes pueden decir, no, pero esto no se está simplificando, esto se está complejizando. Pero ya van a ver que sí tiene sentido y que efectivamente llegamos a una simplificación de los términos. Entonces, al multiplicarlo por b menos d sobre b menos d, tenemos entonces aquí, como ustedes pueden ver, b menos d sobre b menos d, que multiplica a todo lo que está acá, que es lo mismo que tenemos acá, ¿cierto? Simplemente entonces acuñamos este nuevo término aquí. Ahora entonces reorganizamos los términos y entonces este b menos d que está aquí multiplicando aquí, el que está en el numerador, se queda aquí afuera y este b menos d que está dividiendo empieza a multiplicar estos dos términos que están aquí dentro de la ecuación. Entonces queda b menos d acá menos ac sobre b menos d por n, cierro los corchetes y luego aquí la n. Entonces, recordemos aquella vez de la clase de crecimiento exponencial que decíamos que la tasa de natalidad menos la tasa de mortalidad era tener una constante menos otra constante y que esas dos constantes nos daban la definición de otra constante que era la tasa de crecimiento exponencial y que la simbolizábamos con la letra R. Entonces esta era la tasa de crecimiento exponencial y entonces acuñamos estos dos términos que son constantes por esa constante, entonces nos queda dn sobre dt es igual a r por n, y aquí b menos d sobre b menos d es igual a 1, menos ac sobre b menos d por n, ¿cierto? Porque miren que aquí ya entró n a multiplicar acá, y esta n que estaba aquí, miren que efectivamente se quedó aquí afuera de este lado, para que quede más organizadita la ecuación y no dejamos esa n por allá en la cola, sino que nos viene y nos las traemos para acá, ¿cierto? Entonces nos queda así, dn sobre dt es igual a r por n y por el término que está aquí entre el corchete. Listo, hasta ahí entonces estamos bregando con la organización de la ecuación, ¿cierto? Por decirlo de una manera coloquial. Entonces, tenemos una constante llamada A, amontonamiento, una constante llamada C, cuando lo definimos con la mortalidad, otra constante llamada B y otra constante llamada D. O sea, ¿qué hacemos con estas cuatro constantes? Pues si son constantes, pues definámosla como una nueva constante y esa nueva constante la llamamos K, la letra K. Esto se conoce como capacidad de carga. Esta es la constante que viene de acá, de estos términos que son igual de constantes, y eso nosotros le llamamos la capacidad de carga. ¿Y qué representa? Representa el tamaño máximo de una población cuando hay dependencia de la densidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aquí tenemos este nuevo término que estamos acuñando para hacer referencia a que la capacidad de carga quiere decir la capacidad máxima que tiene una población en, digámoslo así, llegar a ese límite de los individuos que el mismo espacio o el mismo recurso está brindando a dicha población. En otras palabras, todo tiene una capacidad de carga, todo elemento que tiene un espacio tiene una capacidad de carga. Si usted va a un supermercado, hoy en día usted se da cuenta que hay una capacidad de carga, ¿cierto? O sea, máximo permitido para entrar a un supermercado. Si usted va a una playa, hay una capacidad de carga, número máximo de turistas permitidos en la playa, en el río, en el sitio turístico. Usted va a hacer un viaje y va a organizar su maleta. Y usted también se da cuenta que esa maleta tiene una capacidad de carga. Bueno, las poblaciones también tienen una capacidad de carga. Tienen un tamaño máximo donde agregar más individuos empieza obviamente a aparecer los factores de dependencia de la densidad que hemos citado anteriormente. Entonces estamos hablando en el caso de las poblaciones de recursos limitantes, estamos hablando de espacio, disponibilidad de alimento, disponibilidad de refugio, todos esos elementos que son fundamentales y que afectan la capacidad de carga de las poblaciones. Como estamos hablando de un tamaño, digamos, máximo, entonces estamos hablando en números de individuos. Entonces, por favor, esto no se nos puede olvidar
estimados estudiantes. Cada vez que estamos hablando de capacidad de carga, estamos hablando de número de individuos. O sea que la capacidad de carga pueden ser 100 individuos, 500 individuos, 1000 individuos, 5000 individuos. O sea, siempre estamos hablando en términos de individuos, de número de individuos, el máximo permitido o el máximo posible en una población. Eso es capacidad de carga. Entonces, no es más ni menos que teniendo estas constantes, ¿verdad?, que hemos reemplazado con la letra K, tenemos entonces la ecuación de crecimiento logístico, que es esta que está aquí. De n sobre dt es igual a r por n multiplicado a 1 menos, perdón que se me fue acá, menos n sobre k. Esa es la ecuación de crecimiento logístico. Entonces, recuerden, para nosotros entender estos modelos matemáticos, estas ecuaciones matemáticas, siempre es bueno comparar. Comparen esta ecuación con la ecuación de crecimiento exponencial. Esta es la de crecimiento logístico. La ecuación de crecimiento exponencial no tenía este término. Entonces hemos acuñado este término donde nos dice 1 menos el tamaño de la población sobre su capacidad de carga. Quiere decir que la capacidad de carga está limitando el crecimiento poblacional. Ya las poblaciones entonces no pueden crecer de una manera infinita, o sea, como un modelo de J invertida, sino que tienen una capacidad máxima de crecimiento. Esto es lo que se conoce como crecimiento logístico y afecta a las poblaciones naturales. Entonces es un elemento fundamental. Entonces, para interpretar la capacidad de carga podemos tener un ejemplo. Vamos a poner esta situación. Tenemos una población cuya capacidad de carga es igual a 100. ¿Qué quiere decir ese 100? Ojo cuando preguntemos ahí, cuando hagamos la pregunta, ¿qué quiere decir ese 100? Ese 100 significa 100 individuos. Y vamos a suponer que su capacidad de carga es 100 entonces, y su tamaño poblacional, simbolizada con la letra N, es 7. Entonces, para yo saber qué tanto o qué tanta porción de la población no está siendo usada, entonces yo uso el segundo término de la ecuación de crecimiento logístico. O sea, esta relación 1 menos n sobre k. Si ustedes ven acá, la capacidad de carga es 100, como ustedes ven aquí, ¿cierto? Y el tamaño poblacional actual es 7. Al digamos, resolver este término aquí de la ecuación, 1 menos 7 sobre 100 es igual a 0.93. Quiere decir que esta es la porción no usada de la población. Esto indica que la población primero tiene pocos individuos, tiene 100 individuos, y tiene un potencial de crecer en un 93% su población para llegar a una capacidad de carga, que es 100. O sea, es como si tú tuvieras el agua en un nivel 7, ¿cierto? Y tu máximo nivel es 100. Entonces, tienes todavía una alta, ¿cierto? Un alto porcentaje para ocupar un espacio. Es como si hagamos la misma analogía que hemos establecido hace un momento con el supermercado. Entonces, el máximo permitido son 100 personas en el supermercado. ¿Cuántas personas hay en el supermercado? 7. Ah, perfecto. Entonces quiere decir que todavía pueden entrar 93 personas al supermercado, ¿cierto? Entonces estoy haciendo maletas. Bueno, ¿cuántos elementos puedo guardar en la maleta? Entonces vamos a suponer que 100 elementos, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos hay en la maleta ocupando? 7. Entonces todavía me caben 93 elementos en la maleta para yo poder, digamos, llegar a esa capacidad de carga. Entonces, eso es básicamente la capacidad de carga de una población y que es muy importante que ustedes lo tengan presente. Para la clase, cuando nos veamos en la clase sincrónica, discutamos estas dos preguntas. ¿Cuál es el escenario cuando el tamaño de la población es igual a 98? O sea, este mismo criterio que hemos establecido aquí, díganme ustedes cuál sería el escenario cuando el tamaño de la población es igual a 98 y qué ocurre cuando el tamaño de la población es mayor a la capacidad de carga. O sea, vamos a suponer un escenario donde n sea igual, por ejemplo, a 150, a 200. ¿Qué pasa ahí? Discutamos eso en nuestra clase sincrónica, cuando nos veamos en clase. Entonces, ahí discutimos esa parte. Entonces, miren ustedes que cuando hablamos entonces de capacidad de carga, entonces nos preguntamos
necesariamente nos estamos preguntando en qué circunstancias no hay crecimiento en la población, porque estamos estableciendo que estamos hablando que la capacidad de carga está, digámoslo así, teniendo un impacto sobre el crecimiento de la población, pero queremos saber en qué situaciones no hay crecimiento poblacional. Entonces, si ustedes ven acá, en esta gráfica podemos darnos cuenta que estamos haciendo una relación de la tasa de crecimiento, ¿verdad? En este caso estamos hablando de crecimiento logístico con respecto al tamaño poblacional. Entonces, aquí tenemos la ecuación de crecimiento logístico, ¿verdad? Entonces, nos preguntan acá, ¿en qué circunstancias no hay crecimiento de la población? Si ustedes matemáticamente se dan cuenta aquí, uno puede responder esa pregunta diciendo, por ejemplo, cuando la tasa de crecimiento es igual a cero. Si este R es igual a cero, todo esto se me convierte en cero. 0 por 0, todo esto se me convierte en cero, ¿cierto? Entonces, pasa que cuando R es igual a cero, la tasa de crecimiento, no hay crecimiento, digámoslo así, en estas circunstancias, cuando el valor de R es igual a cero, pues básicamente no vamos a tener crecimiento en la población. Eso lo sabemos desde que estamos hablando de crecimiento exponencial. Pero tampoco hay crecimiento, o sea, este sería de este lado de la ecuación. No hay crecimiento cuando dn sobre dt es igual a 0. Aquí no hay crecimiento poblacional. Aquí ya empieza a haber crecimiento poblacional, llega un crecimiento máximo y luego empieza a disminuir el crecimiento. Y cuando el tamaño de la población, n es igual a k, o sea, a este lado. Cuando n es igual a k, o sea, cuando n ha llegado al tamaño de la población, el tamaño de la población ha llegado a la capacidad de carga, entonces no hay crecimiento poblacional. Entonces, hagan el ejercicio. Si n es igual a k, recuerden el ejemplo anterior de 100, vamos a suponer que aquí n llegó a 100 y k es igual a 100, 100 entre 100, 1, 1 menos 1, 0, 0 por Rn, ¿sí ven? No hay crecimiento, dn sobre dt es igual a 0. Entonces aquí hay un equilibrio estable, no hay crecimiento. La parte, digamos, aquí positiva de que no haya crecimiento acá es que el tamaño de la población es alto, o sea, hay un tamaño poblacional, hay individuos en la población. Cuando aquí el tamaño no hay crecimiento, aquí sí está grave porque aquí disminuye el crecimiento poblacional y el número de individuos, la cantidad de individuos es bastante baja y se puede presentar efecto Ali, como lo hemos mencionado. Entonces miren acá, cuando estamos hablando de capacidad de carga, podemos encontrar la siguiente situación. Este es lo que pasa en el modelo de crecimiento logístico y este es lo que pasa en el modelo de crecimiento exponencial. Este logístico es el mismo que tenemos acá, está aquí arriba, si ustedes ven. Entonces, hay una situación. Recuerden cuando estábamos hablando del modelo exponencial en el video pasado, decíamos que no importaba el tamaño poblacional, decíamos que conforme aumenta el tamaño poblacional, aumenta la tasa de crecimiento exponencial. O sea, es directamente proporcional. O sea, hay una relación lineal positiva. Aumenta la tasa de crecimiento exponencial conforme aumenta el tamaño de la población. Aquí en el modelo logístico estamos diciendo que no, que la tasa de crecimiento poblacional llega a un máximo, llega a un techo, llega a un máximo de crecimiento y después en cierto punto, y después de ese punto lo que ocurre es un decrecimiento en esa tasa logística. Entonces, para llegarse hacia este término que se llama K. Aquí uno puede preguntarse, bueno, ¿en qué, digamos, lado de la gráfica, en qué punto de la gráfica la tasa de crecimiento logístico llega a su máximo? Aquí en la cima de la montaña, ¿cierto? En este punto. Y si yo quiero, digamos, simbolizar en una relación en cuanto al tamaño de la población, si todo esto que está aquí es K y esto está aquí en la mitad, entonces K y aquí en esta relación puedo perfectamente decir que la tasa de la población crece a una tasa más alta cuando n es igual a K sobre 2. O sea que cuando tenemos aquí este K sobre 2, o sea, como lo vemos ustedes acá, K sobre 2, la parte más empinada de la curva, aquí tenemos la tasa más alta. Miren que si ustedes ven aquí la relación aquí,
Aquí es la tasa más alta de crecimiento, en K sobre 2. Entonces esta es la parte más empinada de la curva y ahí tenemos la tasa más alta. Y luego lo que pasa ahí es que ese crecimiento luego ya disminuye conforme llegamos acá y se vuelve pues cercano a cero, tiende a cero. Como ustedes lo ven acá va disminuyendo y pues aquí tiende a cero, que eso es lo que pasa cuando se acerca acá. Entonces, eso es una relación que ustedes tienen que tener muy presente. Ahora vamos a hablar de la estimación del tamaño poblacional. Aquí yo tengo tasa de crecimiento, pero ahora yo quiero hacer como entonces yo quiero saber a qué sería el tamaño poblacional. O sea, la pregunta clásica, ¿no? La pregunta obvia. ¿Qué modelo me sirve para saber el tamaño de una población en un tiempo t, o sea, en un tiempo posterior, como hemos dicho, en un tiempo t más 1, en una población que tiene crecimiento logístico? Entonces, ¿cómo yo estimo el tamaño de una población en un tiempo t o en un tiempo t más 1? Aquí en este caso estamos diciendo t más 1 o t es igual porque el n0 es el tamaño inicial. Entonces, esta es la famosa ecuación que nos va a servir para poder determinar el tamaño de una población en un tiempo t que crece de manera logística. Entonces, esa ecuación viene del uso de las reglas del cálculo, de la integración, cálculo integral, de la ecuación de la tasa de crecimiento exponencial para estimarlo teniendo en cuenta el tamaño de la población como función del tiempo. Pero no vamos a ocuparnos de eso en este momento porque no es el foco en este momento del curso, sino digamos saber para qué son útiles las ecuaciones y obviamente los principios matemáticos básicos. Entonces esta es la ecuación que nos va a servir aquí, ustedes bien extenso, sobre todo en el denominador, ¿cierto? Pero para que ustedes lo tengan bien presente, sean muy cuidadosos a la hora de hacer los cálculos con estas ecuaciones para poder tener números reales en cuanto a lo que hemos estado aplicando. Entonces, esta es la famosa gráfica que nos determina cómo las poblaciones aumentan en tamaño con respecto al tiempo utilizando este término que se llama capacidad de carga, este máximo de crecimiento a este tamaño que se simboliza con la letra K, y aquí obviamente las diferentes relaciones en cuanto a esa capacidad de carga y ese tamaño poblacional inicial. Y no se preocupen que en la clase, cuando nos veamos, entonces vamos a hacer un ejemplo de cómo aplicamos esas ecuaciones y esos modelos con una serie de ejemplos, así de manera de práctica. Ahora, supuestos del modelo. Bueno, resulta que los famosos supuestos del modelo son, digamos, dos adicionales a los supuestos del modelo exponencial. O sea, tenemos los supuestos del modelo del crecimiento logístico, todos los supuestos que establecimos en el modelo de crecimiento exponencial. No hay inmigración ni emigración, no hay variación genética o digamos estructura genética variada, no hay estructura de edad, o sea, estamos asumiendo que las poblaciones todos tienen la misma edad, o sea, cosa que ya después vamos a revisar en otro modelo cuando incluimos la edad, que es muy importante. Entonces, en este caso, todas las poblaciones tienen la misma probabilidad de sobrevivir, o sea, de dar descendientes y la misma probabilidad de morir. Pero entonces tenemos dos adicionales en este modelo. Tenemos un adicional donde decimos que la capacidad de carga es constante, o sea, no hay variaciones en la capacidad de carga. Eso que realmente no ocurre en las poblaciones. La capacidad de carga varía conforme varía, digámoslo así, en ciertas poblaciones la capacidad de carga no es constante, dependiendo de ciertas circunstancias la capacidad de carga puede aumentar, es decir, cuando hay un aumento en la disponibilidad de recursos, un aumento en el espacio, un aumento, una serie de factores que hacen que la capacidad de carga aumente. Pero vamos a establecer que la capacidad de carga es constante, que siempre es igual, o sea, K es constante. Y la dependencia de la densidad es lineal, o sea, cada vez que nosotros agregamos un individuo a la población, vamos a tener una disminución gradual en la tasa de crecimiento poblacional per cápita. O sea, esa dependencia de la densidad se da de una manera lineal, como lo hemos visto en las gráficas en este video, que hemos establecido esa linealidad con respecto al tamaño, al aumento
o la disminución del tamaño de la población. En este caso estamos hablando de cada vez que agregamos individuos a la población, disminuye gradualmente la tasa de crecimiento poblacional per cápita. Entonces es lo que hemos mencionado acá. Y nos hemos dado cuenta de eso cuando comparamos tanto el modelo logístico como el modelo exponencial. Miren, esta es la tasa de crecimiento poblacional per cápita y esta es la tasa de crecimiento poblacional per cápita del modelo logístico y esta es la tasa de crecimiento poblacional per cápita del modelo exponencial, el modelo que vimos anterior, el modelo anterior, el que vimos de primero. Entonces aquí estamos diciendo, aquí en el exponencial hemos dicho que no importa el tamaño poblacional, no importa qué tanto aumenten las poblaciones, resulta y pasa que no varía la tasa de crecimiento. Aquí en este modelo logístico que estamos viendo en este video, no nos hemos dado cuenta que no, que hay una relación lineal que conforme aumenta el tamaño poblacional, disminuye la tasa de crecimiento poblacional per cápita y hasta llegar a una capacidad de carga K, constante K, donde digamos llega a este punto aquí que vemos acá y esa capacidad máxima de esa tasa de crecimiento máxima pues se establece en este modelo logístico que es el modelo nuevo que estamos viendo aquí en este video. Entonces, para que lo tengan muy presente. Ahora, entonces ya después de haber presentado el modelo como es tradicional, como hicimos en el modelo pasado, ahora vamos a ver en esta segunda parte las variaciones del modelo. ¿Qué tanto entonces varía el modelo en las condiciones iniciales que hemos establecido? Y esto es lo que vamos a ver a continuación. Aquí entonces en variaciones del modelo lo que vamos a hacer digamos son unas alteraciones y lo hicimos en el caso del modelo exponencial, lo mismo aquí en el modelo logístico. Entonces el primer elemento a considerar de variaciones del modelo es qué pasa cuando esa dependencia de la densidad ocurre en un tiempo posterior. ¿Qué quiere decir eso? Que en muchas poblaciones realmente los efectos de la dependencia de la densidad ocurren en un tiempo posterior o hay un retraso, es decir, los efectos no son inmediatos. Recuerden que en los modelos de crecimiento continuo lo que hemos establecido es que hay un efecto en la tasa de crecimiento poblacional conforme aumenta la población o el tamaño poblacional. A medida que digamos, agregamos individuos a la población, el efecto sobre la tasa de crecimiento poblacional es inmediato. Bueno, en muchas ocasiones eso no ocurre y los efectos de la dependencia de la densidad se dan muy posteriores en muchas poblaciones. Por ejemplo, en muchas especies de plantas, por ejemplo, los efectos de la densidad poblacional no se ven hasta que llega la época reproductiva y digamos las semillas empiezan a germinar. O sea, digamos el hecho de que llegue la época reproductiva y se produzcan semillas, ¿cierto? Por ejemplo en plantas con flores, digamos en consecución del fruto y la dispersión de las semillas, y las semillas digamos están en un hábitat específico hasta que no llegue la época de germinación de esas semillas, no se ven los efectos de la densidad. Entonces no garantiza el hecho de que hayan individuos en la población hasta que no llegue la germinación, se ven esos efectos de la dependencia de la densidad. Eso en el caso, por ejemplo, de plantas, pero en muchos animales también, por ejemplo, en muchas aves, ocurre que, por ejemplo, los efectos de la densidad, por ejemplo, muchas aves tienen como que, por ejemplo, la época reproductiva a mediados de en el otoño, en octubre, noviembre, y la puesta de huevos en la primavera, entonces abril, mayo, y los efectos de la densidad se dan únicamente hasta esa época, o sea, digamos no son inmediatos. Entonces hasta que digamos no llegue la época de la puesta de huevos y su posterior eclosión no se ven esos efectos de la densidad en las poblaciones. O sea que necesariamente no quiere decir que el periodo reproductivo, la época reproductiva, inmediatamente nosotros podamos ver efectos del tamaño de la población y digamos no son inmediatos. Entonces la respuesta tiene como una especie de retraso en la dependencia de la densidad, vemos una especie de retraso, eso es lo que digámoslo así le llamamos ahí un retraso en el tiempo. Entonces en ese modelo nos preguntamos inmediatamente cómo nosotros podemos incorporar esos retrasos en el tiempo, en el modelo.
Entonces vamos a incorporar un término con una letra griega llamada tau. Esto es esta letra que está aquí. Vamos a suponer que estamos hablando de una población que tiene retrasos en la dependencia de la densidad, como lo hemos hablado aquí ahorita en el ejemplo de las plantas y naves. Esta letra de tau significa diferencias en el tamaño poblacional en un tiempo t con respecto a un tiempo anterior. ¿Qué quiere decir esto? Recuerden que nosotros hemos establecido cómo cambia el tamaño de la población con respecto a un tiempo inicial y un tiempo t más 1, o sea, un nt y luego un nt más 1 en un tiempo posterior. Aquí es como si estuviéramos retrocediendo en el tiempo, en un tiempo t y en un tiempo tau, o sea, en un tiempo anterior. ¿Cómo se da la dependencia de la densidad cuando hay ese retraso, en esa diferencia en el tamaño poblacional en un tiempo t y un tiempo anterior? Esa diferencia, cuando establecemos ese tiempo anterior, lo acuñamos como con la letra tau. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que la tasa de crecimiento poblacional está regulada por el tamaño poblacional en esa diferencia de un tiempo t con respecto a un tiempo anterior, o sea, un t menos tau, como está aquí. En la ecuación, entonces nosotros incluimos la misma ecuación de crecimiento logístico, así como lo tenemos acá el paréntesis, solo que incluimos en el tamaño poblacional la diferencia t menos tau, es decir, cómo se da, digamos, ese impacto de esa diferencia en el tamaño de la población con respecto a esos dos momentos, a esos dos tiempos, o sea, un tiempo t y un tiempo anterior en un tiempo tau, hay como un retraso en el tiempo. Esto se puede ver gráficamente en una situación como esta que tenemos acá. Aquí tenemos el tiempo y aquí tenemos el tamaño poblacional. Cuando hay un retraso en el crecimiento de la población, cuando vemos un fenómeno como esto, una fase como de retraso en el crecimiento poblacional. Miren que, por ejemplo, los modelos normalmente que hemos mostrado hasta ahora, las gráficas de crecimiento poblacional, las tasas de crecimiento, vemos que hay un aumento inmediato, o sea, la gráfica es de un crecimiento inmediato. Aquí ustedes pueden ver que se da como un retraso en el tiempo, o sea, se da un retraso, esta es una fase de retraso, y luego de esta fase de retraso llega una fase que se llama fase de crecimiento exponencial, que es una fase parecida, y es el crecimiento exponencial que nosotros vemos en ese, igual al modelo de ese modelo de crecimiento exponencial que vimos en el video anterior. Y luego llega una fase transicional, como de una transición entre el crecimiento exponencial y a un estado, digamos, porque aquí está la capacidad de carga, recuerden que esta es capacidad de carga aquí en líneas discontinuas, y se da esa fase de transición entre la exponencial y esas oscilaciones que vemos aquí, que se llama unas oscilaciones que llegan a un estado como a una meseta, ¿cierto? A un estado, en equilibrio, digamos, relativamente, o digámoslo así, estable o dinámico, donde se dan esas oscilaciones en cuanto a esa fase estacionaria, donde el tamaño de la población oscila alrededor de la capacidad de carga. Entonces, volviendo al punto de los retrasos en el tiempo, esto es, digamos, un retraso en el impacto de la tasa de crecimiento. Obviamente, si hay un impacto en la tasa de crecimiento, hay un impacto en el tamaño de la población. Entonces, en este modelo estamos hablando que el modelo que hemos establecido para incluir los retrasos en el tiempo es un modelo, una ecuación diferencial de retraso, se llama así. Depende básicamente de dos factores. Un factor es la amplitud del retraso, o sea, qué tan amplio es ese retraso. O sea, esta fase de retraso puede ser amplia, puede ser más pequeña, puede ser mucho mayor. O sea, eso se llama amplitud del retraso, qué tanto hay un retraso en impacto en el crecimiento poblacional. Otro sería el tiempo de respuesta en la población, o sea, cuánto la población responde inmediatamente a ese retraso. Eso es inversamente proporcional a la tasa de crecimiento poblacional. Por ejemplo, si la población tiene una tasa de crecimiento rápida, el tiempo de respuesta va a ser corto, no va a haber prácticamente retrasos en la población. Por eso este es el inverso de 1 sobre R. ¿Qué quiere decir esto? Que una población que crece rápidamente, casi que no va a tener retrasos en el tiempo, su reacción va a ser bastante corta. En cambio, una población que tiene unos retrasos en el tiempo, una reacción tardía en cuanto al crecimiento, por ejemplo, en muchos
plantas centenarias, en cetáceos, en muchas especies que tienen ese crecimiento lento, respuestas lentas, digámoslo así, las tasas de crecimiento van a tener unos retrasos bastante considerables. Entonces nosotros vamos a acuñar aquí la amplitud del retraso tau y esta relación 1 sobre r, y cuando incorporamos esos dos elementos aquí, tenemos esto que se llama la razón del retraso y el tiempo de respuesta. O al combinarlo, tenemos este producto que está aquí, que es R por tau, que esto es básicamente multiplicar la tasa de crecimiento de la población con ese tiempo de retraso, y básicamente nos va a dar una reacción de cuánto, digámoslo así, podemos establecer nosotros en relación de tasa de crecimiento y retrasos en el tiempo, cuando hablamos de regulación del crecimiento poblacional. Entonces esto lo podemos ver aquí, por ejemplo, cómo se relaciona esos dos elementos, tanto R como tau. Entonces vemos aquí estas tres situaciones que están aquí en esta gráfica. Entonces, teniendo, digamos, unos valores que oscilan entre un rango determinado, por ejemplo, si R tau, ese producto, R por tau es relativamente pequeño, o sea que oscila entre, digamos así, que es mayor a 0 y menor a 0.368, entonces la población, miren que incrementa suavemente hacia la capacidad de carga. Se incrementa aquí suavemente, como ustedes pueden ver, a la capacidad de carga. Prácticamente quiere decir que aquí hay un retraso en el tiempo menor. Miren que básicamente la población empieza a crecer y llega a la capacidad de carga y se mantiene la población, tamaño poblacional, como ustedes pueden ver acá, en su capacidad de carga. Aquí no hay ninguna oscilación, estable, completamente estable. Si ese RT es intermedio, o sea, tiene valores, digamos, mayor a 0.368 y menor a 1.570, entonces, ¿qué pasa? Vemos esta segunda situación aquí. La población, miren que primero sobrepasa su capacidad de carga, miren que va creciendo, tiene un retraso mucho más notorio, miren que aquí ya crece casi que bastante rápido, aquí se demora un poquito, esto es retraso en el tiempo, ¿sí ven? Y luego sobrepasa su capacidad de carga y luego nuevamente baja ese tamaño poblacional, luego llega a estar por debajo de su capacidad de carga, luego sube y empieza a oscilar. El tamaño de la población con respecto al tiempo empieza a tener unas oscilaciones, unos ciclos, donde hay, digámoslo así, aumentos y disminuciones de la capacidad de carga con respecto al tiempo, y llega un momento en que esas oscilaciones van disminuyendo, como ustedes pueden ver acá, hasta que se estabilizan y llegan hasta su capacidad de carga. Digamos, esa es la situación que se da aquí en poblaciones que tienen esta característica. Entonces podemos encontrar poblaciones que se comportan de esta manera, podemos tener poblaciones que se comportan de esta otra manera. Y la tercera situación es cuando el RT es grande, es decir, cuando tenemos valores mayores a 1.570, como la situación que vemos aquí en esta tercera gráfica, donde la población, ustedes pueden ver que tiene una mayor, si ustedes comparan aquí la fase inicial, miren, comparen esta y con esta, hay un retraso mayor en el aumento en la tasa de crecimiento poblacional, luego sobrepasa su capacidad de carga, luego queda por debajo de su capacidad de carga, luego aumenta, ¿cierto? Aquí quiere decir que estas oscilaciones se cumplen un ciclo, o sea, cuando hay un crecimiento poblacional que pasa su capacidad de carga, luego queda por debajo, luego sube nuevamente, cumple un ciclo, la población es cíclica en cuanto a las oscilaciones que tiene con respecto a su tamaño poblacional determinados por su capacidad de carga. Entonces van elevándose, va cayendo alrededor, y en esta tercera situación no pasa ni como en la primera ni en la segunda, o sea, aquí nunca la población llega a tener un equilibrio, digamos, nunca llega al estado digamos, de que las oscilaciones se estabilizan hasta a una capacidad de carga, sino que llegan a un punto de equilibrio, porque estas oscilaciones aquí en las poblaciones se dan cuenta que ustedes ven
aquí que ella va oscilando, ¿cierto? La población no tiene ningún riesgo ni de extinción, ni ningún problema, o sea, estas poblaciones están oscilando en cuanto a su tamaño sin ningún problema, y esto es lo que se llama un ciclo límite estable. O sea, realmente hay una estabilidad y están marcadas teniendo en cuenta lo que se llama un límite. Eso es muy importante que ustedes lo tengan presente porque son situaciones que se presentan en poblaciones naturales y que es, digamos, una situación bastante, digámoslo así, que se presenta en muchas especies. Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, cuando tenemos estos dos elementos aquí, la amplitud y periodo, tenemos, digamos, una manera de nosotros estudiar las poblaciones, de cómo ellas oscilan alrededor de una capacidad de carga. Realmente es muy, no, digamos, no es que sea, digamos, natural que una población llegue a esta capacidad de carga y su tamaño poblacional se mantenga estrictamente en este tamaño, en esa capacidad de carga y no haya variaciones, que esto sea completamente así estable como lo vemos acá. Lo normal es que existan oscilaciones, o sea que las poblaciones en muchas ocasiones sobrepasan su capacidad de carga, pero luego llega un límite donde se encuentran por debajo y luego por encima. Esto quiere decir que estas oscilaciones de estos ciclos se llaman periodos. Cuando una población eh, llega a estar por encima de su capacidad de carga, y luego está por debajo, luego llega a estar nuevamente por encima, podemos decir que se ha cumplido un periodo. La distancia que se da entre un punto en esta cresta y este punto de esta cresta se da en relación al tiempo, como lo vemos aquí en el eje X. O sea, el tiempo que transcurrió en volver a este mismo punto que estamos viendo acá. O sea, cuánto tiempo transcurrió. Obviamente hay una, digamos, una explicación o hay una interpretación distinta si este tiempo es menor o este tiempo es mayor, dependiendo cuánto tiempo invirtió la población en repetir, digamos, ese ciclo. Y la amplitud hace referencia al promedio de la población con respecto al tamaño máximo alcanzado en esas oscilaciones. Eso se llama amplitud. ¿Qué quiere decir? ¿Qué tanto, digamos, se distancia el promedio de la población, es decir, su capacidad de carga, es decir, aquí el tamaño determinado por su capacidad de carga, ese tamaño poblacional, con el tamaño máximo alcanzado cuando está por encima de ella, de esa capacidad de carga? Eso se llama amplitud. Y esa amplitud hace referencia a la diferencia que hay entre el tamaño poblacional. Esto quiere decir que esto es tamaño poblacional, porque está en el eje Y periodo es tiempo, que está en el eje X. Entonces, son los dos elementos fundamentales que podemos encontrar en las poblaciones cíclicas. Se caracterizan tanto por su periodo como por su amplitud. Eso es muy importante que lo tengan presente. Y luego recuerden que entonces, así como hicimos en el modelo exponencial, que hablamos del modelo de crecimiento poblacional continuo y el modelo de crecimiento poblacional discreto, aquí en este modelo de crecimiento logístico tenemos lo mismo. Tenemos un modelo de crecimiento poblacional continuo y aquí le estoy presentando el modelo de crecimiento poblacional discreto, que es básicamente este modelo que está acá, que nos está diciendo el tamaño de la población en un tiempo t más 1, ¿cierto? Que está determinada en un tiempo nt, más esta constante rd, que es la constante que establecimos para el crecimiento poblacional, la tasa de crecimiento poblacional discreto, ¿cierto? Entonces, en este caso, para este modelo poblacional discreto, el tiempo de retraso, el tau, es igual a 1, o sea que no tiene un efecto ahí directo sobre la dinámica de la población, o sea que solamente va a depender de la tasa de crecimiento discreto, que es R sub D, o sea, factor de crecimiento discreto, y no tenemos aquí a tau, no lo incluimos porque igual aquí es igual a 1, entonces no tiene un efecto y la ecuación nos queda así como lo tenemos acá. Y así como las poblaciones en un modelo continuo oscilan de esta manera, en un modelo discreto también tienen oscilaciones. Pero esas oscilaciones, si ustedes recuerdan, cuando estábamos hablando de las oscilaciones en el crecimiento exponencial, las oscilaciones tenían de una población de modelo discreto,
tenían una forma como de sierrita, ¿cierto? Si ustedes recuerdan de esa gráfica del video de crecimiento exponencial. Bueno, aquí también tienen ese comportamiento y eso está determinado por esa tasa de crecimiento, esto que llamamos acá nosotros el factor de crecimiento discreto, que está simbolizado con la letra R sub D. Ese factor de crecimiento discreto, R sub D, tiene, digamos, se comporta de una manera distinta dependiendo de su valor. Entonces, si ese valor es, digamos así, pequeño, entre comillas, relativamente pequeño, eso digamos, pongámoslo entre comillas, porque pequeño también puede ser relativo dependiendo de qué población, de qué especie estamos hablando, pero digamos así, entre comillas, es pequeño, digamos, es menor a 2, entonces la población se va a aproximar acá, o sea, a su capacidad de carga, con unas oscilaciones. Miren que aquí R sub D es igual a 1.9, este es el tiempo, este es el tamaño poblacional, y miren aquí cómo va oscilando, ¿cierto? Que se va, y miren que conforme va pasando el tiempo, esas oscilaciones se van volviendo más planas, más planas, más planas. Miren que aquí empiezan como una forma de sierrita, como de pequeñas montañas, y luego se va aplanando, y si ven que empieza a tener como un comportamiento parecido al del modelo de crecimiento, eh, digamos, continuo, muy parecido al modelo de crecimiento continuo, porque aquí a esta parte empieza como a aplanarse justo cuando llega aquí a la capacidad de carga, tiene como una estabilidad. Sin embargo, cuando este R sub D es pequeño, o sea, es, digamos, menos pequeño, es decir, que está entre 2 y 2.449, en este caso, por ejemplo, vamos a ubicarlo aquí en R es igual a 2.4, pasa que la población entra en una fase que se llama ciclo de límite estable de 2 puntos. ¿Qué quiere decir eso? Miren las oscilaciones cómo cambian cuando R sub D es igual a 1.9, cuando es igual a 2.4. Esto es que se llama ciclo de límite estable de 2 puntos. Entonces, no es una curva para nada suave, sino que va cayendo, subiendo y cayendo de manera abrupta. En muchas poblaciones, estas oscilaciones así de esta manera son bastante, digámoslo así, por decirlo de una manera, peligrosas. ¿Por qué? Porque estas oscilaciones aquí pueden caerse de una manera tan estrepitosa que puede llegar a momentos donde hay efecto Ali y la población le puede costar nuevamente subir digamos, incrementar su tamaño poblacional y luego tener un efecto Ali y luego producirse extinción local, o sea, desaparecer la población. Entonces normalmente pues igual aquí lo que estamos viendo son unas oscilaciones donde vemos que esa curva no es tan suave como en 1.9, sino que se producen esas oscilaciones abruptas de subidas y bajadas como lo vemos acá cuando R sub D es igual a 2.4. Y luego el asunto se vuelve mucho más, digámoslo así, evidente cuando R sub D está entre 2.449 y 2.570. Aquí, por ejemplo, tenemos cuando R sub D es igual a 2.5. Aquí digamos que los ciclos se vuelven mucho más complejos. Si podemos darnos cuenta aquí cuando R sub D es igual a 2.4, vemos que aquí hay como dos montañitas, aquí hay como otras dos, o sea, son muy parecidas, sobre todo después del tiempo 4, las oscilaciones del tamaño poblacional. Pero aquí miren, cuando R sub D es igual a 2.5, miren que aquí hay dos montañas, pero ya se ven notablemente las oscilaciones mucho más abruptas. Entonces ese ciclo límite se dice que colapsa y la población crece en un patrón bastante complejo. O sea, las oscilaciones del tamaño poblacional se dan de una manera bastante complejo que no se repiten, en muchas ocasiones no se repiten esos ciclos y entran en un estado llamado caos. Entonces, cuando hay caos en la población, básicamente se están dando una serie de procesos de cambios en el tamaño poblacional que están ocasionando oscilaciones abruptas en el tamaño poblacional. Es decir, podemos tener momentos en el tiempo donde el tamaño de la población es 120, como aquí, cuando estamos viendo en esta cresta de esta montaña, el tamaño poblacional es 120, como lo vemos acá. Y también podemos tener situaciones donde el tamaño de la población es 60 o menor a 60, como lo vemos acá, aquí cuando está en la base de la montaña, por decirlo de una manera
gráfica, ¿cierto? O didáctica. Aquí en la base de la montaña, aquí, ¿cierto? O sea, estamos hablando de que oscila entre 60 y 120, por decirlo de una manera. O sea, el doble del tamaño poblacional. Entonces, tienen que estar pasando una serie de eventos caóticos, como dice aquí, en la población para que esas oscilaciones se den de esa manera. Sin embargo, esto no quiere decir que la población no esté en problemas o la población, digamos, los patrones naturales de oscilación de una población que está, por ejemplo, en situaciones, por ejemplo, de cambios estacionales. Por ejemplo, la población en invierno cae a 60 individuos y en primavera, verano a 120 individuos. O sea, pueden darse esas oscilaciones por eventos extremos en el clima que son cíclicos, o periodos de lluvia o periodos de sequía, por ejemplo. Entonces son elementos que podemos encontrar en las poblaciones. O ni hablar cuando la situación cambia a un R sub D de 2.8. O sea, si el R sub D es más grande que 2.570, vemos que ese ciclo límite colapsa y la población entonces empieza a colapsar en ese estado que nosotros le llamamos caos. Aquí, por ejemplo, en 2.5 el asunto empieza ahí a oscilar, pero ya cuando es superior a 2.5 a 2.8, como vemos acá, miren cómo las oscilaciones son mucho más drásticas. Miren aquí esta situación, o sea, una, una situación, digámoslo así, compleja de cualquier población. Aquí, una población que puede estar aquí a 120 y caer dramáticamente a casi un poquito más de 20 individuos y luego nuevamente subir. O sea, son, digamos, situaciones donde las poblaciones definitivamente tienen unas oscilaciones significativas y que nos ponen a buscar, digamos, una serie de ejemplos o de situaciones donde, sí, bueno, ¿qué está pasando en estas poblaciones para que tengan estas oscilaciones de esta manera? Y aquí, por ejemplo, al menos, por ejemplo, cuando R sub D es igual a 1.9, vemos que ahí los ciclos se repiten. Cuando es igual a 2.4, podemos ver ciertas simetrías, ciertas repeticiones en esas oscilaciones. En 2.5 un poco menos, pero igual también tiene esa tendencia a repetirse. Pero cuando es igual a 2.8 vemos que la situación es completamente distinta, no hay una tendencia, un ciclo parecido a otro, los ciclos parecen ser distintos uno del otro, y entonces esto es un patrón complejo que no se repite, que le llamamos caos, y esto se da en situaciones donde R sub D es más grande que 2.570. Entonces es para que lo tengamos bien presentes. No quiere decir que ese caos vaya a dar cambios aleatorios o necesariamente producir la extinción de la especie o eventos estocásticos que produzcan esa desaparición de la especie. No necesariamente significa eso, son ciclos que se pueden presentar en las poblaciones. Entonces, en ese sentido, pues nosotros básicamente estamos trabajando con poblaciones que tienen ese comportamiento. Entonces, podemos básicamente ejemplificarlos y verlos en ciertas situaciones que lo podemos hacer en diferentes ejercicios o cuando estemos hablando de la parte práctica podemos ver en qué situaciones se puede producir circunstancias como esta. Entonces, si nosotros definimos los parámetros del modelo, definimos K, definimos R sub D, definimos el tamaño poblacional inicial, o sea, N sub 0, entonces podemos encontrar que la población tiene un recorrido, digámoslo así, que va a ser, digamos, en cierta medida diferente cada vez que corramos el modelo. Cuando estamos hablando de poblaciones que tienen ese estado de caos, cualquier cambio en el tamaño poblacional sutil de cualquiera de los parámetros del modelo puede puede ser sensible a las condiciones iniciales. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, por ejemplo, miren que aquí tenemos dos poblaciones que están en esa misma situación de tener un R sub D igual a 2.8, o sea, un R sub D alto, donde podemos encontrar un impacto y ver que cualquier cambio sutil cambia la trayectoria de la población. Este, digamos, estos modelos están determinados por estos parámetros. El modelo está determinado por estos parámetros, por K, por R sub D y por N sub 0. Si nosotros cambiamos aquí a N sub 0, miren, esta población N sub 0 es igual a 50 y en esta otra N sub 0 es igual a 51. El resto de los parámetros K y R sub D es el mismo, es igual.
Y miren qué pasa cuando aquí n sub 0 es igual a 50. Miren la trayectoria que sigue la población en sus oscilaciones, aquí en negro. Y miren cuando n sub 0 es igual a 51, aquí en gris, la trayectoria que sigue la población, completamente distinta. Solamente hay una diferencia de un individuo y la trayectoria en las oscilaciones de las poblaciones cambia completamente cuando solamente cambiamos una sola característica, un cambio sutil, como en este caso un solo individuo que estamos cambiando, inmediatamente se nos altera la trayectoria de ese recorrido de la población con respecto al tiempo. Imagínense, analicen esa particularidad cuando hay esos cambios en el modelo de crecimiento poblacional discreto. Y aquí entonces, chicos, hemos terminado entonces nuestro video. Muchas gracias entonces por su atención y nosotros entonces nos veremos en la sesión, digamos, sincrónica para hacer, digamos, discusión, preguntas, un debate, una mesa redonda y pues unos ejercicios prácticos para aplicar este modelo pues en situaciones, en poblaciones donde podríamos analizar la parte práctica de esto que hemos abordado aquí en este video. Muchísimas gracias y entonces nos vemos en la clase sincrónica. Que estén muy bien, gracias.